La tarde del 20 de marzo concluyó la demolición de la casa del que fuera Arturo Mendoza Bimbanco, el edificio construido en el año 1912, donde Arturo Mendoza residió casi toda su vida y que hoy en día se pierde un patrimonio histórico importante para esta frontera. Juan Valente Rivera, cronista de la ciudad, nos otorgó una entrevista donde nos cuenta la historia tanto de la casa ubicada en calle 7, avenida 6, como de su dueño, el señor Vivanco. Esa casa que perteneció a don Arturo Mendoza Vivanco, pues debe haber cumplido un siglo este año. Este año, si no lo cumplió, está por cumplirlo, porque creo que en mayo fue cuando don Arturo hizo esa casa, ¿no? Don Arturo Mendoza Vivanco es un personaje que nació en Guaymas el 6 de noviembre de 1891, pero tenía aproximadamente unos 12, 13 años cuando viene a residir a Agua Prieta, porque un hermano de él tenía un negocio, un changarro, porque pues vendían abarrotes y vendían cosas así, ¿no? Y se lo trajo para que le ayudara. El hermano de él era Francisco Mendoza Vivanco. Entonces trajo a Arturo muy jovencito, y le empezó a ayudar en la tienda. Pero cuando se inicia la revolución, que empiezan las acciones de guerra de la revolución de 1910, allí el negocio ese de su hermano Francisco, pues lo asaltaron, hicieron un montón de destrozos. Entonces don Francisco, viendo que Agua Prieta podía ser un lugar donde los conflictos armados podían ser muy frecuentes, decidió irse a Mexicali. No dijo, yo me voy de aquí porque aquí Agua Prieta va a ser como punto fronterizo, va a ser lugar de muchos conflictos, y se va para Mexicali. Calles llegó a Agua Prieta en septiembre de 1911 y se hizo cargo de la comisaría. Y además de que se hizo cargo de la comisaría, pues don Plutarco Elías Calles había tenido en Fronteras, donde había vivido, un negocio de abarrotes, de ropa, de ferretería, y quiso poner un negocio parecido aquí en Agua Prieta. Y sí, puso la tienda donde actualmente está la joyería Jaste. Donde actualmente está la joyería Jaste, calle 4, avenida Panamericana. Allí hubo un negocio de don Plutarco Elías Calles, y le dio trabajo a don Arturo, porque don Arturo ya tenía, bueno, al joven Arturo, ¿no? Arturo ya tenía experiencia con el negocio de su hermano. Algunas acciones de la revolución, inclusive pues él fue uno de los soldados cuando Pancho Villa atacó Agua Prieta el 1, 2 y 3 de noviembre de 1915. Don Arturo participó en los movimientos armados. Después, cuando ya se termina el movimiento de la revolución, don Arturo pues se dedica a los oficios de agricultor, y era un personaje que trabajaba de todo. El edificio de la aduana, el edificio de la aduana también lo hizo don Antonio Iturralde. El cine Alhambra, que ahora se va a convertir en otro tipo de negocio, pero que parece que más o menos respetaron la arquitectura, ¿no? Y ese negocio también ese edificio también fue construido por don Antonio Iturralde, y el ayudante de él era don Arturo Mendoza. Esa casa, y donde actualmente vive Baudilio Vildósola, que la empezó a hacer Plutarco Elías Calles, son más o menos de la misma época. Lo que pasa es que la casa donde vive Baudilio ahora, que era de don Plutarco, la estuvieron remodelando y la estuvieron prestando atención, ¿no? Y la casa de don Arturo no. La casa de don Arturo se quedó con su fachada así como era originalmente. Pero si ustedes, no sé si ustedes harían algunas tomas ahí, tenía unas bancas y tenía un escudo de armas, el escudo de armas de la familia, que ojalá ese no lo hayan destruido y lo puedan conservar en algún lugar. Ahora, don Arturo Mendoza es el personaje que también propuso y diseñó el monumento a la bandera, que todavía existe en la Plaza Sueta. Ese monumento se inauguró el 5 de mayo de 1943. En enero lo propuso al Cabildo don Arturo, pero don Arturo también es autor del escudo de Agua Prieta. Ustedes han visto que el escudo de Agua Prieta aparece en los oficios y en lugares públicos. Ese escudo no solamente lo propuso el ayuntamiento que presidía en aquel tiempo don Santiago Campbell, sino que él hizo el diseño, lo propuso y se lo aprobaron, y es el escudo que actualmente tenemos todavía. Esa casa, y donde actualmente vive Baudilio Vildósola, que la empezó a hacer Plutarco Elías Calles, son más o menos de la misma época. Lo que pasa es que la casa donde vive Baudilio ahora, que era de don Plutarco, la estuvieron remodelando y la estuvieron prestando atención, ¿no? Y la casa de don Arturo no.
Donde la casa de don Arturo se quedó con su fachada así como era originalmente. Pero si ustedes, no sé si ustedes harían algunas tomas ahí, tenía unas bancas y tenía un escudo de armas, el escudo de armas de la familia, que ojalá ese no lo hayan destruido y lo puedan conservar en algún lugar. Ahora, don Arturo Mendoza es el personaje que también propuso y diseñó el monumento a la bandera que todavía está, que todavía existe en la Plaza Sueta. Ese monumento se inauguró el 5 de mayo de 1943. En enero lo propuso al Cabildo don Arturo. Pero don Arturo también es autor del escudo de Agua Prieta. Ustedes han visto que el escudo de Agua Prieta aparece en los oficios y en lugares públicos. Ese escudo no solamente lo propuso el ayuntamiento que presidía en aquel tiempo don Santiago Campbell, sino que él hizo el diseño. Lo propuso y se lo aprobaron y es el escudo que actualmente tenemos todavía. Pues en el sentido de que hayan demolido, pues yo creo que todos los aguapretenses lo lamentamos porque pues siempre soñamos nosotros en que se conserven ciertos edificios que son emblemáticos, porque era una casa emblemática, que pues hubiera estado muy bien ahí que el gobierno la hubiera rescatado y se hubiera hecho alguna biblioteca o algún museo o algún tipo de actividad pues que representara pues lo que es Agua Prieta, lo que fue la Agua Prieta de aquel tiempo. Pero pues es una lástima, yo opino que es una lástima porque se perdió un edificio importante, se perdió un inmueble que, como te digo, yo creo que ya no hay otro de aquellos tiempos. Agregó que Mendoza Vivanco también incursionó en el periodismo de la ciudad, en el legendario periódico El Sol, publicando durante varios años su gustada y combativa columna Machacando en Fierro Frío, y que fue él quien llamó a Agua Prieta como una isla rodeada de tierra. Con imágenes de Iván Galás, Carlos Remorales, para Abson TV Noticias.